tenemos que conocer ciertos conceptos como qué es la cronofarmacología. La cronofarmacología no es más que la ciencia que estudia las acciones de un fármaco o de un medicamento en función al momento del ciclo biológico que éste se administre, ¿ok? Es importante conocer lo que es un ciclo, no es más que un patrón que se repite continuamente en un periodo de tiempo. ¿Okay? Generalmente esto se expresa en unidades del tiempo. Cronobiología que no es igual que cronofarmacología. La cronobiología es la ciencia que se encarga del estudio de los ciclos biológicos. Estos ciclos biológicos pueden ser metabólicos, neurológicos, endocrinos, y es importante conocerlos porque de ello va a variar en qué momento del día vamos a tener unos valores de referencia, cuándo van a estar altos y cuándo van a estar bajos según el momento del día. Y lo que ocurre durante ese ciclo biológico y cada cuánto ocurre. Por eso es importante conocerlos. Y aquí tenemos realmente lo que es ritmo biológico o ritmo circadiano o ciclo biológico o ciclo circadiano. ¿Ok? Es una sucesión de eventos biológicos que ocurren en un periodo de tiempo. Por ejemplo, en el ser humano, por poner algo lo más rapidito, ya lo vamos a evaluar bien, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la diuresis, etc. Pero tenemos un reloj biológico, ¿ok? Que este reloj biológico es quien nos va a comandar ese ciclo biológico completo, ¿ok? Se dice que el reloj biológico se encuentra en el hipotálamo, específicamente en el núcleo supraquiasmático, y va a interactuar, no puede interactuar, va a interactuar con factores exógenos, ¿ok? Que en este caso son los Zeitgeber o los sincronizadores. Son factores ambientales que modifican el ciclo biológico. Por ejemplo, la temperatura, el magnetismo, la presión barométrica y factores fotoperiódicos. Por ejemplo, ¿cómo va a intervenir en este caso el ciclo vigilia-sueño? ¿Okay? Nosotros, por ejemplo, yo todos los días a las 10 de la noche ya yo estoy dormida. Pero ¿qué pasa si yo no tengo hora para ver la hora a la que me voy a acostar? Tengo que esperar que se haga oscuridad, ¿ok? Ya, al mi cerebro saber que ya está oscuro y que pasó un periodo de tiempo, yo tengo que decir, mi cerebro dice, voy a dormir, ¿ok? Esto es lo que pasa con los sincronizadores externos. Igual, por ejemplo, la temperatura. Si estamos en un lugar donde hace demasiado frío, así yo tenga muchísimo sueño, ¿qué va a pasar? No voy a poder dormir porque tengo demasiado frío y ese frío me está interviniendo en mi ciclo de sueño. Van entendiendo más o menos lo que son los Zeitgeber o los sincronizadores, ¿no? Simplemente son factores ambientales, factores externos. Vamos a seguir. Hay ritmos comunes en la especie humana. Todos, muchachos, todos, absolutamente todos los seres vivos somos rítmicos, sea plantas, sea animales y por supuesto los seres humanos, todos absolutamente somos rítmicos. Y se ha demostrado desde hace más de medio siglo que ocurren unas sucesiones de eventos fisiológicos que van a depender en mayor o en menor proporción del tiempo en el que se dan. ¿Ok? Por ejemplo, la diuresis, como yo les dije, la temperatura, todo eso vamos a tener diferente. Por ejemplo, una diuresis, cuando le mandamos a pedir al paciente que se tome una muestra de orina, no vamos a utilizar la orina después de mediodía. Le decimos la primera orina de la mañana. ¿Por qué? Porque esa orina de la mañana trae todos los componentes que vinieron en la noche. Normalmente una persona no debería orinar muchas veces en el transcurso de la noche porque se supone que estamos durmiendo, ¿ok? En condiciones normales. Entonces, por eso le pedimos la primera orina de la mañana. ¿Por qué? Porque tiene todos los constituyentes de la diuresis. Entonces, bueno, eso mismo va a pasar en el transcurso del día. Hay ciertos determinantes de estos ritmos circadianos. Ya les dije que era importante los ritmos circadianos por dos cosas. Uno, porque nos permiten saber en qué momento del día o cada cuánto vamos a administrar un medicamento. Y dos, si ese medicamento me va a hacer efecto en el momento que yo lo estoy indicando. ¿Ok?
Entonces van a haber ciertos determinantes de estos ritmos. Uno, la influencia genética. ¿Qué quiere decir la influencia genética? Que cada ritmo biológico es propio de una especie. Nuestro ciclo biológico no es, aunque tenemos las mismas condiciones ambientales, no es el mismo para todos, ¿ok? Hay personas que, por ejemplo, por poner un ejemplo, Alemania, que es un país frío, o por poner un país frío de ejemplo, ya están acostumbrados a ciertas temperaturas, entonces esa temperatura a ellos no los va a modificar, pero a nosotros sí, porque nosotros venimos de otro ritmo biológico al cual no estamos acostumbrados a esos niveles de temperatura. Entonces, la influencia genética no es más eso, que cada individuo es propio de un ritmo biológico. La interconexión jerarquizada, esto no es más, esto va de la mano con el número 3, que son los reguladores internos, que hay un reloj biológico que siempre comanda al ciclo biológico, es decir, ese reloj biológico realmente es quien va a indicar cómo se va a comportar el organismo, ¿okay? No es más que eso, igual que los reguladores internos, en este caso los reguladores internos, aparte del reloj biológico, pueden ser las hormonas, puede ser a nivel metabólico, ¿okay? Y como ya les dije, lo que eran los osciladores externos o los Zeitgeber, que la alteración de uno de ellos, tan solo de uno de ellos, que como es el ciclo de vigilia-sueño, en este caso es la hora, van a producir un fenómeno que se llama jet lag. ¿Lo han escuchado? ¿Saben lo que es un jet lag? No es más que como llamada como la enfermedad del viajero. Que ocurre una desincronización entre nuestro reloj biológico y la nueva zona horaria a la que vamos, ¿okay? Hay una hora más o menos, un periodo de 7 horas a la vez de diferencia cuando va a ocurrir este fenómeno de jet lag. Este fenómeno nos puede dar náuseas, nos puede dar vómito, nos puede dar irritabilidad. Entonces, pero una vez que pasa ese jet lag, es decir, que nuestro cuerpo se acostumbra a la nueva zona horaria donde vamos, estos síntomas desaparecen por sí solos. Bueno, esta clase, igual que las anteriores, también tiene curvas, ¿ok? Pero esta curvita es más fácil de entender. Tenemos 5 parámetros básicos, que son la acrofase, el nadir, el mesor, la amplitud y el periodo. Ya vamos a ver cada uno de ellos. El periodo no es más que la longitud del ciclo, de un ciclo completo, ¿ok? Es decir, el intervalo entre dos puntos de referencia o fenómenos idénticos. Se distinguen ritmos de alta, mediana y baja frecuencia. Este parámetro comúnmente se expresa en unidades de tiempo, segundos, minutos, horas, días, meses o incluso años. Y lo constituyen, ya lo vamos a ver, 2 batifase y una acrofase arriba. La amplitud es la media, ¿okay?, entre el punto más alto y el punto más bajo de ese ciclo. Representa la mitad entre el valor más alto y el valor más bajo y condiciona cuántas veces el ritmo se va a repetir a lo largo del día. Es decir, me permite cuantificar la magnitud del ritmo. La amplitud me va a decir si es de alta, mediana o baja frecuencia. Tenemos una fase o acrofase que es el punto más alto de la variable estudiada. Es la expresión máxima de un ritmo biológico y es la distancia que hay entre un tiempo de referencia. Por ejemplo, la acrofase del estado de alerta de un ser vivo es a las 10 de la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que a las 10 de la mañana, en su mayoría, todos estamos activos. ¿Es o no es? Entonces, ya entienden que la acrofase es el punto máximo de la variable estudiada. En este caso es el estado de alerta. Y la acrofase del sueño profundo es a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana todos deberíamos estar en un sueño profundo en condiciones normales, ¿ok? Esto va a cambiar, pues obviamente las personas que tengan trabajos nocturnos van a tener el horario totalmente invertido. El nadir o la batifase hace al contrario de la acrofase, que es el punto más bajo, ¿ok? Del valor estudiado, es decir, la batifase del estado de alerta es a las 2 de la tarde. A esta hora todo el mundo estamos down con los cables abajo, ¿ok? Y el nivel de atención más baja es a las 4 de la mañana.
Y por último tenemos un mesor que se refiere a la media aritmética entre todos los valores estudiados, es decir, entre los valles y los picos de la curva. Ya lo vamos a ver en la gráfica. Entonces, el periodo, ¿ok?, va a estar acá por la línea roja, que es toda la duración del ciclo. Tenemos la acrofase, que es el puntito verde, que es el punto máximo de la variable estudiada. Tenemos los nadir o las batifases, que son los puntos amarillos, es decir, el punto más bajo. Tenemos la amplitud durante el ciclo, cuál es el punto medio entre lo más alto y lo más bajo, que sería la flechita morada, ¿okay?, acá. Y tenemos un mesor. Este mesor puede ser fuera de la longitud del ciclo, porque es entre un ciclo y otro, entre la variable la mitad, ¿ok?, que es una línea imaginaria que va en los puntitos azules. Bien, ¿entendieron cada una de las variables? ¿Bien claros? ¿Seguros? Ok. Hay diferentes tipos de ritmos circadianos, ¿ok? Son tres, como ya les dije: los de mediana, los de alta y los de baja frecuencia. Normalmente los que se utilizan en la cronofarmacología son los ritmos circadianos de mediana frecuencia. Ellos tienen una duración de 20 a 24 horas. Grábense esos rangos de horas, de 20 a 24 horas. Si un ritmo dura más de 24 horas, es un ritmo infradiano, perdón. Y menos de 24 horas son ultradianos. Ya vamos a explicar cada uno. En el ritmo circadiano se cumple un periodo de 24 horas o cercano hasta las 24 horas. Como ya les dije, de 20 a 24 horas. Tienen un núcleo central, es decir, un ritmo biológico que les comanda, unas vías de conexión y los efectos subsidiarios al núcleo central. Por ejemplo, el ciclo vigilia-sueño, que es lo que ya les dije, eso dura 24 horas. Tanto la vigilia como el sueño, porque el ciclo de sueño es aparte, ¿okay? En este caso estamos hablando del ciclo vigilia-sueño. Dura 24 horas, entonces en eso tenemos unos periodos donde va a aumentar la vigilia y en otros donde va a aumentar el sueño en esas 24 horas. Tenemos los ritmos ultradianos o de alta frecuencia, que son menores a 24 horas. Es un ritmo que se repite muchas veces en el día y su frecuencia es muy alta y su periodo muy cortito. Por ejemplo, la respiración. Muchos dirán, ¿por qué la respiración? Se dice que un ciclo de respiración dura 3 segundos. Es decir, en 3 segundos nosotros inspiramos y expiramos. En 3 segundos, normalmente, ¿ok? Entonces, si tenemos que la respiración lo vamos a cuantificar en 1 minuto y en cada 3 segundos, 20 respiraciones por minuto debería tener una persona, ¿ok? Sabemos que eso es variable, puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos, pero ese es el punto medio. Igual el peristaltismo está constantemente. Nosotros tenemos hambre muchas veces al día, ¿ok? Entonces, por eso, porque se repite varias veces. Y están, por último, los ritmos infradianos o de baja frecuencia, que son ritmos que duran más de 24 horas. Aquel cuya frecuencia es muy pequeña, porque dura más de 24 horas, por lo tanto su frecuencia es menor, y su amplitud muy alta, porque dura mucho en el tiempo. Por ejemplo, el ciclo menstrual. Lo vemos en condiciones normales una vez al mes. Siguiente. Y hay otros tipos de ritmos biológicos, como son el circoestacional, que va a depender de las estaciones del año en que nos encontremos, el circo lunar, cómo las fases de la luna afectan. Uno dice que es mejor cortarse el pelo en las lunas o cortar las matas según las estaciones, las fases de la luna. Bueno, todo eso influye. El circo anual es una vez al año y el circo mensual una vez al mes. Ok, aquí sí vamos a prestar bastante atención porque esto es realmente lo que nos importa de la clase. Hay ciertos parámetros que dependen si es de día o es de noche, van a variar. Por ejemplo, aquí yo les traje una pequeña parte de todo lo que ocurre en el cuerpo humano, porque realmente todo lo que ocurre
graficar o mencionar todo lo que ocurre es bastante largo, ¿no? Pero les traje los puntitos más importantes. Por ejemplo, en la noche aumenta la secreción de melatonina, aumenta los niveles de serotonina, de la hormona de crecimiento, las hormonas de reproducción, como son la foliculoestimulante, la luteinizante, la hormona estimuladora de la tiroides, la prolactina, el estradiol, así como la adrenalina, epinefrina y dopamina. Ajá, vamos a verificar porque ahorita vamos a hacer unos ejercicios para saber cuándo vamos a enviar un medicamento para tal cosa y cuándo no. Y en la noche disminuye la presión arterial, la temperatura y el metabolismo. En el día pasa todo lo contrario. Si en la noche, ok, aquel igual se supone que durante el día debe bajar esos niveles, ok. En el día aumenta no se los volví a repetir, pero ya saben que es un patrón inverso, ok. Comienza a aumentar el peristaltismo, los niveles de secreción de testosterona, aumenta el cortisol. Esto es bien importante, muchachos. ¿Por qué los eventos cardiovasculares ocurren en las mañanas? Sí, durante las mañanas. Porque esto no sé por qué no se escucha. Hay un patrón Dipper y un patrón non-Dipper. Esto es importante que lo entendamos. En condiciones normales, una persona debería tener un patrón Dipper, es decir, que esos niveles de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, todo eso disminuye. ¿Por qué? Porque en la mañana, cuando despertamos, nuestro cuerpo empieza a secretar cortisol. Ese cortisol va a hacer una descarga de catecolaminas y me va a aumentar esa tensión arterial. Entonces, si no me bajan esos niveles, si no ocurre el patrón Dipper y ocurre un patrón non-Dipper en donde no hay una disminución de esos parámetros, si yo tengo una tensión que no ha disminuido, es decir, y viene la descarga de catecolamina y me aumenta más esa tensión arterial, puede ocurrir un evento cardíaco. Entonces, por eso, en condiciones normales debería ocurrir un patrón Dipper, ¿ok? Que es decir, que me bajen esos niveles de frecuencia y de presión arterial. Y bueno, ya les dije aquí, ¿entendieron el patrón Dipper y no Dipper? Que en condiciones normales, vuelvo a repetirlo, en condiciones normales debería haber un patrón Dipper. Este es un esquema más o menos de lo que ocurre en el ciclo circadiano en la mayoría de las personas. Ojo, digo la mayoría, no lo que ocurre en todas, porque todos somos seres individuales en los que cada ciclo biológico es diferente. ¿Okay? Comenzamos a las 7:30 de la mañana o a las 6 de la mañana, ¿ok? Donde, ya como les expliqué, hay un salto en la presión sanguínea, disminuye y se termina la secreción de melatonina, ¿ok? Comienza a las 8:30, estos son un ejemplo de horas, ¿ok? Comienza el inicio de los movimientos intestinales, comienza a funcionar el peristaltismo, hay una máxima secreción de testosterona a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana es nuestra máxima alerta, ¿okay? Hay un periodo de tiempo entre las 10 hasta las 2:30 de la tarde, se dice que las 2:30 de la tarde es una máxima coordinación, una máxima velocidad de respuesta y así, todo durante el día. A las 9 de la noche comienza el inicio de secreción de la melatonina, ¿ok? A las 10:30 supresión de movimientos intestinales, ya no deberíamos tener hambre en la madrugada, esto es supuesto. A las 2 de la mañana se produce el sueño profundo, ¿ok? A las 4:30 es la mínima temperatura corporal y así durante 24 horas se repite y se repite y se repite el ciclo. Ok, hay unos conceptos que son dependientes de la cronofarmacología. Por ejemplo, acá tenemos cronofarmacocinética. Se refiere a la variación temporal de los procesos farmacocinéticos que son absorción, biotransformación, metabolización y eliminación de un fármaco, ¿okay? Dependiendo del momento del día en el cual se administre el fármaco. Muchos estudios han indicado que a nivel hepático hay una variación durante el día circadiana del citocromo, que aquí estaba escrito, al revés, no lo tipeo,
exacto, y de N-acetiltransferasa, que nos va a afectar el fenómeno del primer paso. Entonces, si yo no conozco en qué momento del día esto está alterado y mi fármaco se metaboliza con estas enzimas, ¿qué va a pasar? O va a tardar o se va a quedar en el cuerpo y no lo voy a metabolizar. Entonces, que eso es cronotoxicología, que ya lo vamos a ver. Es más importante en terapias crónicas con gran variabilidad y en fármacos que tienen un estrecho rango terapéutico. Tenemos la cronoestesia, que es la cronodinamia, estudia el momento del día en que ocurre la interacción del fármaco con ese receptor. Por ejemplo, el antagonismo beta-adrenérgico es mayor en la mañana. Esto es un ejemplo, ya lo vamos a evaluar cada uno. La cronoergia son cambios temporales de acción y efecto en personas que toman dos medicamentos, como uno puede potenciar al otro según el periodo del día en que se administra. Permite que el organismo sea menos susceptible a efectos adversos. Y tenemos cronoterapia, que esto va de la mano con cronooptimización, que ya lo vamos a ver. Estos son los conceptos más importantes. ¿Por qué? Porque la cronoterapia es la administración de la droga en el momento en que es más efectiva ese medicamento. Se va a introducir la variable tiempo en la prescripción de tratamientos y maximiza los beneficios y minimiza los efectos adversos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si, ya vamos a ver cronotoxicología, que es el estudio de la influencia del tiempo sobre los efectos tóxicos provocados. Si yo a un paciente le envío, por ejemplo, que aquí lo coloqué, una terapia antineoplásica, que se lo coloque varias veces en el día, voy a causarle efectos tóxicos, ¿ok? Porque tengo que conocer en qué momento o cuál es la terapia antineoplásica que quiero para poder indicarla en el momento correcto. Igual que los aminoglucósidos, que son unos antibióticos, una clase de antibióticos, ellos son nefrotóxicos y ototóxicos. Ellos, es decir, me dañan a largo plazo los riñones y los oídos. Si yo lo indico a altas dosis o muchas veces en el día y no conozco cuál es su rango, su ventana terapéutica, voy a causarle efectos tóxicos. Entonces, por eso es bien importante tener que la cronoterapia, si yo fallo en la cronoterapia, voy a tener una cronotoxicología. Ajá. Hay un concepto que el libro está como cronobiótico, pero esto es algo, es una teoría, ¿ok? Realmente no está descrito como tal. ¿Por qué? Se dice que es una sustancia capaz de resincronizar el ritmo biológico adaptándolo al lugar donde se irá, evitando el jet lag. Por ejemplo, la melatonina. Si yo voy a viajar y, ok, yo viajo y llego a un país que tiene 12 horas de diferencia, por ejemplo, y resulta que yo llego de día al país, pero en mi país es de noche, yo tengo muchísimo sueño, ¿ok? Entonces, bueno, yo voy a dormir, llego durmiendo al país donde voy porque, bueno, estoy demasiado cansada, vengo del viaje, entonces voy a durar más rato despierta, voy a despertarme en la noche de ese país y yo voy a tomar melatonina, ¿ok? O la persona va a tomar melatonina para poder seguir durmiendo, para poder adaptarse a la nueva zona horaria donde está. Pero resulta que, por eso les digo que es una teoría, a unos les resulta como un efecto placebo. ¿Por qué? Porque realmente los niveles de melatonina se secretan en la noche, entonces si yo añado más melatonina al cuerpo, el cuerpo va a decir, ya va, pero entonces no necesito secretar melatonina y me voy a volver dependiente de la melatonina para poder dormir, es decir, para poder adaptarme a la nueva zona horaria. Entonces, por eso les digo que lo de cronobióticos es una teoría, ¿ok? Y por último tenemos a la cronooptimización, que como les dije va de la mano con cronoterapia, porque favorece la terapia farmacológica aprovechando los ritmos, es decir, las horas del día. Como ya les dije, hay un sincronismo con cronoterapia. Por ejemplo, aquí les voy a poner la broncoconstricción alérgica. Se van a dar cuenta que cuando pasan la consulta a los niños con asma o a las personas alérgicas, ustedes le van a preguntar, ¿en qué momento del día tiene más alergia?
Y la gran mayoría de los pacientes le va a decir, en la noche, doctora, en la noche, doctor. ¿Por qué? Porque en la noche se aumentan los receptores de histamina. Entonces, si yo quiero mandarle un tratamiento a una persona alérgica, ¿en qué momento del día lo voy a hacer? ¿En el día o en la noche? En la noche. Vamos a seguir. Ok, vamos a hacer unos ejercicios más o menos para ver si entendimos lo que era la clase. Por ejemplo, la vitamina D y calcio se mandan por lo general en horas de la mañana porque el calcio requiere de la luz solar para poderse metabolizar en el cuerpo. Exactamente. Igual, acuérdense que la enviamos en el día porque en la noche se aumenta la hormona de crecimiento. Entonces, va a tener mejor absorción durante el día. Pero bueno, eso es el ejercicio que quiero que hagamos para saber cuándo sí o a qué hora sí enviar un medicamento y a qué hora no. Entonces, el omeprazol, que muchos lo conocen como un protector gástrico, que realmente se van a dar cuenta que no es un protector gástrico, sino que es un inhibidor de la bomba de protones. Ok, ¿a qué hora lo vamos a enviar? En la mañana, ¿por qué en la mañana? Por el pH. Porque comienza la secreción de ácidos intestinales. Entonces, si yo quiero que ese paciente, ese ácido que por alguna patología está causando daño y yo necesito inhibirlo, lo voy a enviar en las mañanas, pero es por eso, porque inicia el peristaltismo y por lo tanto es la secreción de ácido. Los antihipertensivos, con lo que les dije, en la mañana o en la noche. Depende de qué tipo de... Ajá, por eso lo puse, porque aquí depende. Aquí siempre los antihipertensivos van a variar, ¿ok? Hay muchas clases de antihipertensivos, ya lo vamos a ver, pero este es variable, por eso se lo puse para que entiendan que puede variar, ¿ok? Y pueden variar las dosis, porque hay personas que tienen tensiones muy altas durante la mañana o personas que tienen tensión alta muy alta durante la noche. Los antihipertensivos, por eso un médico general no puede enviar o no puede indicar a una persona tomar antihipertensivos. Los antihipertensivos deben ser prescritos por especialistas, ¿ok? Que evalúe a ese paciente a través de un Holter. Los deseos de concepción. Si una pareja acude al médico y doctora, ¿en qué momento del día yo puedo tener más oportunidad de concepción? ¿En el día o en la noche? En la mañana. ¿Por qué en la noche y por qué en la mañana? Porque en la noche, le vamos a decir que en la noche, porque en la noche aumentan los niveles de la folículo estimulante y de la hormona luteinizante. Por eso, ¿por cómo? No, al revés, si quieres lo das para atrás. Dale para atrás. Donde dice bien y no se anterior. Ah, exacto, que ya se lo voy a poner. Ahora sí, sigue hasta adelante. Ajá, la terapia hormonal masculinizante, que se da mucho ahora las personas que cambian de género, que las mujeres que quieren ser hombres y requieren de terapia con testosterona, ¿a qué hora se lo van a tomar? ¿En el día o en la noche? En el día. Ajá, y los antialérgicos ya les hice la pregunta. Okay. Bueno muchachos, que eso es la clase de hoy. ¿Entendieron?